La verdad es que para mí es un gran honor participar en este curso y pues bueno, quiero mencionar varias cosas que de manera inicial me da conflicto dar este tema. Entonces, quisiera explicarles por qué. Sabemos que la cardiología geriátrica pues cumple como la unión de la geriatría y de la cardiología, pero los síndromes coronarios agudos, la verdad es que pues son complejos, yo les tengo mucho respeto, miedo, respeto, entonces es un tema que pues bueno, para los que están presentes en el curso, que han rotado conmigo en cardiología geriátrica, pues saben que es un tema complejo y me da conflicto porque siempre he dicho que los coronarios agudos los tiene que ver el cardiólogo, obviamente, no el geriatra. Aunque sea de cardiología geriátrica, por ejemplo, yo no me dedico a ver síndromes coronarios agudos. Evidentemente, pues es algo que tenemos que saber, es una competencia, entonces voy a ir diciendo como muchos detalles, va a haber cosas que a lo mejor ya las sepan, las vamos a repasar, unas suenan como pues sencillas, porque sí son sencillas, y otras que no vienen en los libros, pero es algo que en mi experiencia pues he ido aprendiendo. Entonces, eh, es importante reconocer que la isquemia miocárdica, de manera general, vamos a ir de la general a lo particular, es el proceso mediante el cual se reduce la presión de perfusión sanguínea en un área del músculo cardíaco, por lo que condiciona una deprivación de oxígeno tisular y evita la remoción de sus productos catabólicos, por lo cual puede haber así acúmulo de lactato, ¿no? Todo eso daña las proteínas intracelulares. Evidentemente, esto condiciona apoptosis o necrosis y pues en poquititito tiempo se muere la célula miocárdica. Entonces, sabemos que el metabolismo basal de la célula miocárdica es muy bajito, pero el oxígeno que verdaderamente se utiliza para la célula miocárdica es para la contracción y que de manera mecánica, pues el corazón se contraiga y lata y que podamos tener una perfusión adecuada para todos los órganos. Entonces, sé que esta clase va muy dirigida a electrocardiograma. Sé que ya han tomado otras clases de electro, entonces quiero que piensen e imaginen en qué escenarios clínicos nosotros como geriatras nos encontramos o dónde se puede encontrar el paciente con nosotros. Entonces, yo, Mariana, como lo comentó David, yo me dedico a trabajar en el Instituto de Cardiología, en el Nacional de Cardiología, pero yo estoy en la consulta externa. Yo no estoy en la unidad coronaria, ni en cuidados intensivos, ni estoy en piso de hospitalización. Yo estoy en la consulta externa. Entonces, en la consulta externa, digo, tanto en el medio privado como en el medio institucional, estoy en la consulta. Hay otra opción, es que uno como geriatra nos llamen por teléfono, ¿sí? Entonces, de los pacientes que tengamos particulares o a la gente que no se dedica a estar en las instituciones, pues a veces el paciente pues tiene nuestro número y nos marca. Otro escenario es la sala de urgencias, donde sí puede haber gente de cardiología, urgenciólogos, medicina interna, medicina familiar. Poquitas las unidades, pero sí hay unidades que tienen geriatras en la sala de urgencias. Y pues en el área de hospitalización, dependiendo del hospital, si estamos en un segundo o tercer nivel, puede haber cardiólogos, geriatras, medicina interna, etcétera. Entonces, he aquí porque me da un poquito de conflicto, pero quiero explicarlo para que no fallemos en la atención de calidad del paciente que tiene dolor torácico. Si nosotros como geriatras nos dedicamos a la consulta externa y que contestamos llamadas por teléfono, digamos que muy rara, ínfima a la vez, que nos va a tocar ver un coronario agudo. O sea, los pacientes con coronario agudo no llegan a la consulta externa, ¿sí? Entonces, quiero que piensen en qué escenario clínico se encuentran para ver cuál es la probabilidad de que les pase que llegue un coronario agudo.
Al menos a mí ahorita, que pues obviamente estoy en un instituto de tercer nivel que ve puro paciente cardiovascular, o sea, al menos en el instituto yo no veo gente sana, todos tienen una enfermedad cardiovascular. Al menos a mí no me ha tocado ver un coronario agudo, ni en la sala de espera de los pacientes, ni en el consultorio del instituto. Entonces, con mucha menos probabilidad va a pasar que en la consulta externa, donde puedo ver de geriatría normal, sin ser cardiología geriátrica, con mucha menos probabilidad me va a llegar un coronario agudo. Sí puede pasar que un paciente que ya conozco que es isquémico o que tiene alto riesgo cardiovascular me llame por teléfono y me diga, doctora, empecé con dolor torácico, eso sí puede llegar a pasar, pero aún así la gente tiene muy arraigado que esto pues marcan directo al cardiólogo o van a urgencias. Entonces, si ustedes se dedican a estar en hospital o si los que están aquí tomando el curso, algunos a lo mejor serán residentes, pues la mayoría de sus actividades están en un escenario hospitalario. Sí puede llegar a pasar que ustedes tienen pacientes ingresados a lo mejor por un EPOC exacerbado, una neumonía, una deshidratación, y el paciente puede empezar con dolor torácico agudo, eso puede pasar, o que llegue directo a la sala de urgencias. Entonces, partiendo de ese escenario, quiero o de ese, que ustedes hagan esa reflexión, pues hay que ver qué cuadro clínico es el que puede tener un paciente con características isquémicas, ¿ok? El dolor, en algunos libros dice anginoso, el término como más apropiado es angor, porque angor viene de angustia. Estos pacientes, no se les olvide eso, mencionan angustia. Doctora, sentí sensación de muerte, me sentía muy preocupada, muy nerviosa, me dio mucho miedo. Entonces, esa sensación es cardíaca hasta no demostrar lo contrario, ¿ok? Puede haber, a manera de repaso, un dolor retroesternal opresivo, puede tener intensidad variable, desde, hay gente que menciona, no, pues nada más siento como unos piquetitos, o también puede mencionar que es bastante intenso, como si un elefante se le sentara encima, ¿ok? Puede haber o no irradiación a uno o ambos hombros, al cuello, maxilar inferior, ¿sí? Ambos codos, raramente espalda, pero puede llegar a pasar. Y lo más importante, más importante, es que tiene una estrecha relación con el esfuerzo. Entonces, voy a decir ejemplos. Cuando a mí me llegan al consultorio, los pacientes, pues obviamente podían llegar a decir, no, pues siento unos piquetitos. Ok, pero esos piquetitos, ¿en qué escenario le pasa? Ah, no, a veces estoy normal viendo tele. Ok, pero ¿le pasa cuando sube y baja escaleras? No. Ok. ¿Le pasa cuando carga a lo mejor un garrafón, una carga de ropa recién lavada? No, nada más muy esporádicamente me pasa. Entonces ya puedo ver si tiene relación cardíaca o no, porque no se relaciona con el esfuerzo. Entonces, es clave que nosotros indaguemos y le rasquemos a la relación que tiene cualquier queja torácica, cuál es su relación con el esfuerzo. Entonces, por lo general, podemos ir de menos a más en el interrogatorio o de más a menos para ver qué tan grave es. A veces yo empiezo en el escenario más grave. A los pacientes les digo, señor, ¿le genera alguna molestia como agitación, falta de aire o dolor de pecho vestirse o bañarse, que se consideran actividades de mínimo esfuerzo? Vestirse o bañarse. Sí, me agito mucho. Ah, ok. Entonces ya sé que sea isquémico, sea falla cardíaca o sea FA, es clase funcional 4. ¿Ok? Porque vestirse o bañarse es mínimo esfuerzo. No, doctora, no me da al vestirse o bañar. Okay, vestirme o bañarme. Ok. Entonces, cuando sube las escaleras o camina en pendiente hacia arriba, ¿le da el esfuerzo? Bueno, sí. Ah, ok. Bueno, entonces ahí ya podemos ver si es clase funcional 3 o clase funcional 2. ¿Ok? Otro detalle importante es que es desencadenado por baja temperatura ambiental. Entonces, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, digamos que es la temporada en la que más puede haber estos
estos síntomas. Entonces, damos por inaugurada la temporada de los isquémicos y de que ustedes cuando interroguen, pues, no olviden indagar en esto, ¿ok? Y en esfuerzos isométricos, o sea, a lo mejor no están cargando algo, ¿sí? Pero con baja temperatura ambiental, dales el Angor, ¿ok? Y que se atenúa con menos de 15 minutos de reposo y no más de 30 minutos. También puede atenuarse con nitratos. Ahora, para considerar que el Angor es típico, tiene que tener estas tres características. La localización, que se relaciona con el esfuerzo y que se atenúa con reposo. Entonces, angina típica tiene que tener las tres características. Angina atípica es que solo tiene 2 de 3, ¿ok? Como quiera, a ver, bueno, como quiera, permítanme, es que me dicen que siguen viendo. ¿Ahí ven la diapositiva o no? Es que me dice David que siguen viendo la primera. Sí, no, no han cambiado las diapositivas. Creo que estás en vista de presentador, ahí en el PowerPoint. No, A ver, no, ¿no? no le puse presentador. A ver. Mm, a ver, lo voy a volver a compartir. Mm. A ver. A ver, ¿ahí ven? No, se sigue viendo como, bueno, A ver, cuadro qué raro. clínico, dolor anginoso, dice. Sí, ahí sigo. A ver, cámbiale. Digo, nada más para ver que se vaya. A ver, ahí No, dice equivalentes de dolor anginoso, no, no cambió. Sigue en cuadro clínico, dolor anginoso, dolor retroesternal opresivo. porque hasta no le tengo, o sea, no lo tengo en modo moderador, pues, a ver. Mm, ahí va. A ver, ¿ahí la ven? Ándale, a ver, cámbiale. Ahí. Ándale, ahí está, ya estamos. Ok, muy bien. Gracias, Adrián. Excelente. Ya andaba bien inspirada y esto que no avanzaba. Ok, entonces, me quedé en la parte donde las tres tienen que estar presentes para que se considere Angor. La localización, la relación con el esfuerzo y que se atenúa con reposo. Entonces, ¿qué equivalentes tenemos de dolor? Ay, perdón, dice anginoso, pero es anginoso. Puede ser un dolor precordial postprandial, sobre todo porque cuando nos alimentamos pues hacemos bajo gasto porque la sangre pues se va al estómago, entonces baja el gasto cardíaco o baja pues sí, el gasto y tienen dolor precordial porque hay menos aporte sanguíneo. Puede haber un dolor opresivo en maxilar inferior, como un dolor de muelas, sensación de ataduras en codos o muñecas, difuso u opresivo en espalda, que es mucho más raro, indigestión o dispepsia, y aquí puse en letritas grandes lo del estrés emocional, porque el estrés emocional se considera un desencadenante. Entonces, pues muy importante, en geriatría vemos muchos pacientes clúster C, o sea, ansiosos. Entonces, todos estos pacientes, hay dos maneras de ver el cuadro clínico. Obviamente yo que veo mucho paciente cardiovascular, para mí es cardíaco hasta no demostrar lo contrario. Entonces, puede haber gente ansiosa que tenga angor, o sea, que sí tenga algo isquémico de base y que aparte sea ansioso. Pero puede haber gente ansiosa que no tenga cardiopatía, pero hasta no demostrar lo contrario, la vamos a atender como una paciente cardiovascular. Entonces, se los explico porque yo creo que es mejor llevar ese algoritmo de pensamiento
O sea, yo prefiero que una persona ansiosa reciba tratamiento cardiovascular o se hace. Pues dar a lo mejor algún antianginoso, dar aspirina, alguna estatina, de aquí a que veamos, o sea, bueno, al menos en el escenario clínico de la consulta. Prefiero darle tratamiento y empezar a hacer el abordaje, pedir estudios de imagen, que si un ecocardiograma, un electro, etcétera, y luego decir, no era cardíaca, vamos a quitárselo, a que sea al revés, que llega una persona que tiene síntomas ansiosos, obviamente sensación de muerte, opresión, palpitaciones, taquicardia. Entonces, y decirle esa ansiedad, darle un avenzo y que termine falleciendo de un infarto. Entonces, el estrés emocional puede desencadenar. Hay una paciente que nos comentó de que no, doctor, es que me dieron una mala noticia, ¿ok? Y desde entonces empezó el dolor, no se me quitó y pues obviamente el hecho de que haya recibido una mala noticia no significa que no sea isquémica, ¿ok? Pero pues sí puede pasar. También estos pacientes tienen signos de reacción adrenérgica como taquicardia, palidez, diaforesis, hipertensión arterial, y signos de bajo gasto cardíaco como astenia, debilidad, puede haber lipotimia o síncope. Entonces, sabemos que el dolor torácico, lo correcto es describirlo como un dolor torácico cardíaco, dolor torácico posible cardíaco y dolor torácico no cardíaco. Eviten utilizar la palabra típico, al menos eso viene como en las últimas guías de la Asociación Europea de Cardiología y del ACC, ¿ok? Entonces, si una diapositiva tienen que recordar de todas las que tengo en esta presentación, es esta, que si un paciente tiene un cuadro clínico de ANGOR muy intenso, que no se quita ya con el reposo, ¿ok? Debe de haber un electrocardiograma en menos de 10 minutos, ¿ok? Entonces, quiero que regresemos a la diapositiva donde les dije, imaginen en qué escenario clínico van a estar. Si ustedes están en la sala de urgencias y llegan así, tac, 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 llegan. Tengo dolor torácico, en menos de 10 minutos tiene que estar el electro. Si un paciente en piso, ¿sí? De medicina interna, de geriatría, de ortopedia, empieza un paciente con dolor torácico, en menos de 10 minutos tiene que haber un electro. Si un paciente me marca por teléfono, doctor, es que me duele, bla, 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 no le voy a decir, tómese un electro. Le voy a decir, vaya a una sala de urgencias, porque en menos de 10 minutos le tienen que tomar un electro. Porque hay gente idiática que va a querer ir a Salud Digna, tomarse un electro programado, de acá que le den la interpretación y doctora, me salió esto. No, así no funciona. Si el paciente tiene características de ANGOR y yo no sé si es cardíaco o no, vaya a urgencias, porque en urgencias tienen que tomarle el electrocardiograma. Y pues, como les decía, en el escenario clínico de la consulta, pues es mucho menos la probabilidad. Entonces, esto es más o menos un resumen de lo que hemos visto. Va a haber una historia clínica donde interrogo qué es lo que le desencadena el dolor, en qué localización lo tiene, y cuadrito verde es que tiene nivel de evidencia clase 1A, donde tenemos que tomar el electro en menos de 10 minutos y obtener troponinas. Ojo aquí, este ya es escenario de urgencias o en piso. Por ejemplo, un paciente que llegó por otra cosa, pero en piso empezó con síntomas. De ahí ya se determina si es un infarto, si es que hay un infarto con elevación o sin elevación, y ya vemos lo de las troponinas. Para fines de esta clase que nos vamos a enfocar en el electrocardiograma, no vamos a continuar todo el algoritmo, ¿ok? Que si establece el riesgo, eso ahorita queda pendiente. Entonces, ¿qué cosas sí tenemos que saber respecto a esta clase? Sabemos que un paciente que tiene una sospecha de un síndrome coronario agudo, se le toma el electro en menos de 10 minutos y podemos ver esto, si tiene elevación o no tiene elevación. Si no tiene elevación del ST, aquí dice evidencia electrocardiográfica, significa que ya estamos dentro de esos primeros 10 minutos. Evidencia electrocardiográfica de un cambio dinámico horizontal, ya sea para abajo, o sea, depresión del ST, que puede ser más de 0.5 milímetros en dos derivaciones continuas, o puede haber
inversión de la onda T de más de 1 milímetro en 2 derivaciones con R prominente, ¿ok? Entonces, o pues elevación transitoria del ST, pero luego no se permanece. Y otros cambios electrocardiográficos, pues bueno, hay quienes sí describen que un electrocardiograma normal no excluye que sea un síndrome coronario agudo, porque puede ser que pues el vaso coronario no esté totalmente ocluido. O sea, si está ocluido totalmente, va a elevar el ST. Si no está ocluido y está parcialmente, ya es que podemos tener pues los otros tipos de manifestaciones. Entonces, si tiene elevación del ST, debe ser de más de 1 milímetro en 2 derivaciones continuas que se miden en el punto J, más de 2 milímetros en hombres, ¿verdad? Mayores de 40 años y más de 2.5 milímetros en hombres menores de 40 años y más de 1.5 milímetros en mujeres, independientemente de la edad, de B2 a B3. ¿Ok? Y pues podemos tomar derivaciones posteriores en aquellos pacientes que sospechemos una oclusión de la circunfleja. ¿Ok? Como quiero ahorita voy a enseñar como otras imágenes para hacer un poquito más gráficas. Y pues bueno, antes decía, bueno, cuando yo era residente, que si había un bloqueo de rama izquierda que sospechamos que es nuevo o presumamente nuevo, pues que se considere como un infarto agudo al miocardio hasta demostrar lo contrario. Pero pues bueno, aquí como dice aquí abajito, no sé si ven mi cursor, pero no debe ser considerado diagnóstico de infarto de manera aislada, el bloqueo de rama izquierda, sino sí tiene que haber una correlación clínica y pues también como quiera van a pedir troponinas, ¿ok? Entonces, en el espectro del síndrome coronario agudo, digamos que los geriatras por lo general nos topamos a los pacientes que están ahí, en el área, o sea, arriba viene una barrita de arcoíris. En el área azul, celeste, el verde, son los pacientes que habitualmente nos toca ver los geriatras. Los que están en amarillo, naranja, rojo son los que ven los urgenciólogos, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, aquí esta tablita me gusta porque dice presentación clínica, donde puede ser oligosintomático o asintomático. El segundo monito que sale ahí es que dice, incrementan los datos de dolor torácico o los síntomas. Amarillo es que ya son síntomas persistentes, o sea, no se quitan aún con reposo y evidentemente ya los que están en rojo, pues ya son pacientes que caen en paro. Entonces, si se fijan, en los primeros casi no hay alteraciones del electrocardiograma, o sea, si tiene algo muy leve, su electrocardiograma pudiera ser prácticamente normal y hasta que aumentan los síntomas, que pues claramente va a haber más síntomas si hay mayor grado de obstrucción, sobre todo si hay menos colaterales, que en adulto mayor por lo general sí hay colaterales, ¿no? Entonces, la depresión del segmento ST, si veríamos en pacientes que están entre el verdecito y el amarillo, y la elevación del ST es cuando ya de plano hay obstrucción completa, ¿ok? Por eso ya viene abajo como el diagnóstico presuntivo, pues un infarto sin elevación del ST o con elevación del ST. Las troponinas pueden no estar elevadas o pueden estar elevadas y luego disminuir. Y finalmente diagnosticamos si es angina inestable, infarto sin elevación o infarto con elevación. Más o menos esta tablita es como en el algoritmo diagnóstico, un paciente que empieza con síntomas, la presentación clínica, pues tenemos que realizar un electrocardiograma en menos de 10 minutos y a partir de ahí ya lo clasifico, si tiene elevación o no tiene elevación, y si no tiene elevación, pues ver si amerita troponinas, angiografía, estudios de imagen, etc. Entonces, esta imagen a mí me gusta mucho que para fines de este curso como de electrocardiografía, esto es algo que probablemente en pregrado ya hayamos repasado, en la residencia se repasa y pues para los que están ya también de médicos externos, pues es algo que nunca sobra volver a repasar, donde tómenle foto, tómenle screenshot, hay muchas fotos como parecidas en Google,
donde viene de acuerdo a la elevación del ST, qué derivación está afectada, es cuál es la coronaria dañada, ¿ok? Por ejemplo, el rojo es 2, 3 y ABF, pues es cara inferior, ¿no? O la inferior, donde puede ser, perdón, right coronary artery, ¿sí? Y menos probable la circunfleja. La circunfleja o la diagonal son estos cuadritos azules, que es 2 ABL, B5, B6. Lo que viene en naranjita es la coronaria derecha, que es cara anterior, y lo septal es la B1, B2, ¿ok? Entonces, es algo que pueden tener como impreso. Habrá quienes que estén tomando el curso que sí se dediquen a estar en área de urgencias o en áreas críticas. Pueden tener impresa esta tablita para más o menos pues ir viendo el algoritmo diagnóstico. Ahora, este es para que vean, pues, la coronaria derecha, si es un infarto inferior, inferolateral, qué derivaciones son las que están más afectadas, ¿no? El infarto posterior, el inferoposterior. La verdad es que no es algo que como sí se los pueden aprender de memoria, pero yo que soy así bien obsesiva, siempre prefiero tenerlo así como que impreso y volver a repasar, a ver, ¿es cara interior, es derecha, es izquierda o es circunfleja? ¿Ok? Entonces, también a manera de gráfico, vemos como el síndrome coronario agudo, sin elevación, pues es un paciente que tiene una placa ateromatosa que puede convertirse en aterotrombótica si es una placa inestable. Vemos como en el dibujito ponen aquí como una cosita gris, porque puede ser una placa inestable que se rompe. Entonces, pues es ahí donde se empieza a formar el trombo y puede subocluir o parcialmente ocluir. Entonces, puede tener depresión del ST o puede tener inversión de la onda T, que son pues cambios no específicos, ¿ok? Y pues dependiendo si tiene marcadores o biomarcadores cardíacos, por ejemplo, si un paciente viene con este cambio electrocardiográfico, pero le tomamos troponinas y salen negativas, se considera angina inestable. Si es un paciente que tiene esos cambios electrocardiográficos y tiene troponinas positivas, sí se considera infarto sin elevación del ST. ¿Ok? Y pues evidentemente en aquel paciente que está completamente con el trombo oclusivo, pues va a haber elevación del ST en 2 derivaciones continuas, en un electrocardiograma de 12 derivaciones, ¿ok? Que pues va a tener las troponinas positivas, pero puede ser negativo si el tiempo en el que lleva de dolor, pues no ha pasado tanto tiempo, pueden estar negativas y luego ya irse haciendo positivas. Entonces, este algoritmo es muy parecido a lo que ya hemos estado viendo, o sea que puede haber, em, digamos que hay pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular, o sea, aún sin hacer aún sin utilizar calculadoras de riesgo. Si es un paciente que yo sé que fuma, que tiene hipertensión, que tiene dislipidemia, diabetes, obesidad, estrés psicosocial, por ejemplo, directores de empresas, policías, gente que tenga alta carga de estrés en su trabajo, ¿ok? Que sean sedentarios, pues es un paciente cardíaco isquémico hasta no demostrar lo contrario. Entonces, puede tener inflamación crónica y depósito de colesterol en sus arterias coronarias, ¿sí? Este proceso pues de aterosclerosis, pero puede tener ruptura de placa o erosión. Estos pacientes pues son esta aterotrombosis, es la que lleva a la oclusión o la isquemia ya cuando obviamente tiene tiempo que no hay reperfusión apropiada. O puede tener angor, ¿sí? Que se desencadena con el estrés y puede tener depresión del ST. Entonces, si no tiene elevación del ST, probablemente sea una isquemia subendocárdica, o sea, que es lo que viene aquí en negrito, o sea, es muy poquito, o bueno, una porción del músculo cardíaco.
en contraste con la elevación del ST, que ya es isquemia transmural, o sea, pasa del endocardio al epicardio, ¿ok? Entonces, aquí las flechitas, a ver, ahí está. Las flechitas negras son las que dicen probablemente qué es lo que va a suceder. Por ejemplo, puede haber pacientes que tengan troponinas elevadas, se considera un infarto sin elevación del ST y no necesariamente va a tener ondas Q. En contraste con la elevación del ST, que sí va a haber ondas Q cuando pasa el tiempo. ¿Ok? Entonces, pues aquí tenemos un ejemplo de un electrocardiograma donde en la derivación 2, 3 y ABF, que está para acá, hay elevación del ST, ¿sí? Entonces es un infarto de cara inferior. Y este es como un electrocardiograma sencillo. Y esta gráfica a mí también me gusta mucho porque demuestra cómo a lo largo del tiempo vamos viendo los cambios electrocardiográficos. En el adulto mayor va a ser exactamente igual que en el adulto joven. Entonces, si esto ustedes lo saben ver en un paciente que tiene 50 años, pues tranquilamente puede ser un paciente de 80 años, ¿ok? Pero a manera de repaso, pues bueno, la primera es un electrocardiograma normal, donde la onda Q, la onda T, el segmento ST, pues están dentro del rango normal, ¿sí? Pero si es un paciente que tiene un infarto agudo, puede tener pues ya la elevación del ST, ¿ok? La onda T está alta y ondas Q no hay, está normal. Patrón tardío puede ocurrir entre horas o pocos días, donde el ST está elevado, ¿sí? La onda T está invertida y onda Q normal. Conforme pasen días a semanas, puede haber el ST puede continuar elevado, ondas T profundamente invertidas, onda Q profunda y ancha, ¿sí? De patrón muy tardío, porque hay gente que luego dice, no, este infarto ya está caminado, ¿no? O sea, donde ya lleva mucho tiempo. El ST pues ya casi se normaliza, la onda T gradualmente se aplana y la onda Q ya está totalmente desarrollada. Esto puede ocurrir, bueno, y pues ya de meses a años después del infarto puede ser un electrocardiograma pues el ST normal, la onda T normal, pero onda Q puede persistir, ¿ok? Cuando la onda, la elevación del ST dura de 3 a 4 semanas más, hay que sospechar que tenga un aneurisma ventricular o que tenga una región ya como aquinética, ¿ok? Entonces, esta es mi diapositiva favorita oficialmente, porque quisiera explicar, nomás porque no les estoy viendo la cara, si se están riendo o están diciendo como que esta doctora, ¿qué onda? Porque precisamente en la mañana estaba platicando yo con los residentes que están rotando conmigo, que cuando vemos a los pacientes cardiovasculares, uno tiene que identificar qué Power Ranger es en el equipo. ¿Ok? Entonces, va a haber ocasiones que si el paciente, estamos en la sala de urgencias y hay urgenciólogos, el urgenciólogo en ese momento es el Power Ranger rojo, a lo mejor yo voy a ser la amarilla, ¿sí? En ese momento no necesita una VGI el paciente, pero en su momento, si llega el cardio, a lo mejor el cardiólogo ya se vuelve el Power Ranger rojo, el urgenciólogo puede ser el azul, yo sigo siendo la amarilla, pero cambian los papeles. Y es ahí donde a veces veo que como que se traban. Yo en el instituto recibo rotantes de muchas sedes diferentes del país, también viene gente de otros países y pues ellos me comparten como su experiencia o la relación que llevan con los cardiólogos. No sé si haya otros cardiólogos en este curso, pero o que estén viendo la presentación, pero uno tiene que reconocer qué Power Ranger es. Es como un símil, ¿verdad? Aparte, soy treintona, obviamente me gustan los Power Rangers. Porque obviamente va a haber un punto donde, por ejemplo, hoy leíamos la nota de un paciente en la consulta, donde es un paciente isquémico, ¿sí? Ya, y en la nota dice, el paciente tiene cardiopatía isquémica
La vela actualmente estaba en clínica de isquémicos, pero ya se le reperfundió, se le colocó un stent entalado, no tiene ninguna lesión pendiente, entonces es alta de la clínica de isquémicos y lo enviamos a cardiología geriátrica. Significa que ellos ceden quién es el Power Ranger rojo. Ya no tiene lesiones pendientes. Lo que se tenía que reperfundir ya se le colocó el stent. Entonces ellos saben que ahora van a ser azul y ahora el rojo va a ser el geriatra o la clínica de geriatría ahí en el instituto. ¿Ok? Entonces es algo dinámico. Nunca va a ser el mismo. ¿Ok? Entonces, quiero que sepan que existe algo que se llama Chest Pain Center Certification, porque obviamente voy a presumir, aunque yo ya no esté trabajando en el hospital universitario, que esta semana les dieron la certificación como un centro certificado de dolor torácico por la AJA y la ACC. Otro hospital que también está con esta certificación es el Centro Médico Nacional Siglo XXI, pero solo estos dos en Latinoamérica están certificados, al menos de lo que yo investigué. Si alguien sabe algo más, me puede compartir. Pero es importante porque ustedes pueden ver cómo las certificaciones implican que todas las personas que trabajan en ese hospital están en el mismo canal y siguen procesos de calidad de atención al paciente, donde todos saben, por ejemplo, dónde está el electrocardiograma. O sea, si un paciente dice, ay, como que me está doliendo el pecho, tengo presión, que lo vemos diaforético. O sea, en ese momento se activa el código y que todo personal de ese hospital está preparado para atender esa situación. O sea, si el paciente está en la consulta de geriatría y en la sala de espera empieza, que cualquier personal, ya sea un guardia, una secretaria, una enfermera, un médico residente, que vean eso, tienen que activar el código. Que en menos de 10 minutos se realice un electrocardiograma. Que obviamente en esos 10 minutos ya lo está viendo el cardiólogo y que está pasando a una ICP primaria, por ejemplo, en menos de 90 minutos o en menos de 60 minutos. Implica muchos procesos, no cualquier hospital tiene estas certificaciones, pero ustedes pueden decir, a lo mejor mi hospital no está certificado, pero sí se hace el esfuerzo de que en menos de 10 minutos esté el electro y de que lo vea el cardiólogo, porque va a haber cosas que se van a salir de nuestro alcance, aunque seamos especialistas en geriatría, va a haber cosas de que, pues sí, yo le diagnostiqué el infarto, pero ya en lo que le diagnostiqué el infarto ya pasaron quién sabe cuántos minutos en lo que consigue el electro y ya el paciente pierde como la calidad de atención. Entonces, incluí esta diapositiva porque todos debemos poner nuestro granito de arena para que esta enfermedad cardiovascular pues reciba atención de calidad y que el paciente no se entretenga en que lo vea el geriatra. O sea, por eso les digo que me da un poquito de conflicto dar este tema, porque sí, el síndrome coronario agudo lo tenemos que diagnosticar, pero no tiene que estar tanto tiempo en nuestras manos. O sea, ya lo tenemos que entregar al cardiólogo, ¿ok? Entonces, de los errores más comunes que a mí me ha tocado ver es que obviamente esto es de mi cosecha, esto no lo van a buscar o no lo van a encontrar en un libro. Error más común es falla en identificar al líder del equipo. O sea, hay hospitales que, ok, el geriatra identifica el infarto, háblale al de cardio. Híjole, es que el de cardio no se lleva con la de geria. Entonces nunca nos quieren aceptar las interconsultas. Híjole, es que de aquí a que venga el electro. Híjole, es que o por ejemplo, puede ser falla del cardiólogo, de que, no, el paciente está a cargo de geriatría, no, que lo vea geriatría. Y pues es de que, no, o sea, ya las cosas cambiaron, o sea, el paciente tiene un dolor torácico agudo, ya tengo aquí el electro, o sea, es tuyo. Yo ya no está a mi cargo, o sea, sigue a mi cargo, pues, pero uno en su mente, o bueno, en mi mente, ya no soy el Power Ranger rojo, o sea, lo tienes que ver tú primero. Pero ya no es ese pelear de tú vas primero, yo voy después. No, es que yo primero dije, y no, o sea, ahí uno tiene que identificar, ¿ok? Y ese yo pienso que es uno de los errores más comunes al atender personas que tienen un síndrome coronario agudo.
Falla en habilidades para trabajar en equipo, pues lo que estoy mencionando, de que, híjole, es que en nuestro hospital estamos peleados los de cardio con los de geria, o están peleado cardio con MI, porque si el paciente está a cargo de medicina interna, ¿cómo puede ser posible que interna no pueda haber un infarto? Pues no, para eso hay cardiólogos, o sea, sí, una parte del equipo, el internista va a estar, pero tiene que estar el de cardio, ¿ok? Falla en identificar competencias relacionadas a la geriatría. Por ejemplo, puede haber pacientes muy añosos, de 95, 98 años, y que pues uno como geriatra quiera apropiarse de que, no, a fuerza yo lo tengo que ver, y es de que ya eso se sale de mi competencia. Yo tengo que identificar que si este paciente va a pasar a ICP, tengo que entregarlo, ¿ok? Falla en seguir las transiciones de cuidado. Por ejemplo, al el instituto, o sea, si pasa eso de que, bueno, ya lo dieron de alta, en cuánto tiempo se le va a dar una cita, en cuánto tiempo lo va a ver geriatría, en cuánto tiempo lo va a ver isquémicos, ¿sí? Esas son las transiciones de cuidado, o sea, el pasar de urgencias a piso, de piso a, no sé si se requiere terapia intensiva, si de terapia intensiva regresa a piso, de piso ya lo dan de alta, ok, en el domicilio. Ya está en el domicilio o está en el de la familiar o está en un asilo, ok. Entonces hay que darle seguimiento a las transiciones de cuidado, que es donde uno como geriatra, luego es de que, ya el paciente llegó al asilo, ok, ya el cardiólogo le puso el donde lo requiera, entonces ya yo como geriatra puedo darle el seguimiento, ¿no? Un error común, pues, como siempre, puede ser inercia terapéutica. Un error como geriatras puede ser suspender tratamientos cardiovasculares que sí se ameriten. Y algo que veo en residentes que han rotado es que aprenden del R más y no aprenden leyendo. Entonces, hay temas que están como muy rebuscados que toman mucho tiempo aprender, tiempo y esfuerzo, entonces son cosas que uno lee y vuelve a leer y vuelve a leer y no pasa nada si lo volvemos a leer. Entonces, ya nada más voy a terminar con esta diapositiva. Sí, creo que esta es la última. Porque una cosa es el coronario agudo, que es lo que yo sé que es parte del temario de este curso, pero quiero que se hagan la pregunta. Yo como geriatra, ¿estoy preparado para atender pacientes isquémicos? Y a esta diapositiva se aboca a los crónicos, no a los agudos. Los agudos ya sabemos que son del cardiólogo, pero los crónicos sí pueden llegar a la consulta externa, sí pueden estar en un asilo, sí los vamos a ver en hospital, van a llegar a urgencias y los coronarios crónicos, eso sí abundan. O sea, yo que obviamente ya medio me llegan dirigidos los pacientes de cardiología geriátrica, al menos yo nunca he tenido un agudo. A lo mejor los que tienen más tiempo de ser cardiogerias les ha tocado, o habrá geriatras que sí, anecdóticamente digan, ay, una vez me pasó una vez en el consultorio, pero es algo anecdótico, ¿sí? El grueso de los pacientes es coronario crónicos. Entonces, tómenle foto a esta diapositiva y se la llevan de tarea, porque esta clase no es para este tema. Pero quiero que ustedes se hagan la pregunta, a ver, ¿cuál es la diferencia entre reperfundir o revascularizar? Si mi paciente, el cardiólogo ya lo vio, tiene un stent, ¿cómo se va a restenorzar? ¿Qué puedo hacer para prevenirlo? ¿Cuáles son las metas terapéuticas de un paciente coronario crónico? En LDL, en HDL, en triglicéridos, en hemoglobina glucosilada, en hemoglobina, en tensión arterial, ¿ok? Eso, peso, etcétera. ¿Cuáles son las metas terapéuticas? Eso sí es competencia del geriatra. ¿Qué pacientes van a requerir doble terapia integrante? ¿Qué pacientes van a requerir triple terapia? ¿Cuál es la diferencia entre los anginosos hemodinámicos y los anginosos metabólicos? ¿Cuál es la diferencia entre el mononitrato de isosorbide y el dinitrato de isosorbide? ¿Qué es la tolerancia a los nitratos? ¿Qué es la trimetazidina? ¿En qué pacientes no podemos utilizarla? ¿Cómo evito que mis pacientes con antiagregantes tengan equimosis? ¿Y qué IBP puede tener interacción con clopidogrel? Entonces, esta es como una diapositiva a manera de reflexión de qué cosas sí nos competen más que el coronario agudo.
Obviamente es algo que tenemos que saber, cómo diagnosticar un infarto, pero al menos a mi opinión personal, cosas que nadie me preguntó, pero yo les quise compartir, es qué cosas puedo yo mejorar para si la atención del coronario crónico. ¿Ok? Entonces, pues muchas gracias por la atención. No sé si hay alguna pregunta. A ver, déjame me salgo. Muchas gracias, doctora Mariana. Ahorita vamos a ver si ponen alguna pregunta por acá. Vamos a revisar. Pues, puras Ok, felicitaciones saludos, para... Anita. Saludos a los que han rotado conmigo, a los que apenas van a rotar, estudien mucho. Una pregunta muy puntual y sobre todo Sí. en lugares donde hay concentración de pacientes geriátricos, es qué síntomas, digamos, que llegan a ser atípicos, eso es súper Ujú. clave. Sí, Tenemos que estar pendientes nosotros sí, como geriatras y que no se nos vaya a ir el delirium y estén mandando la indicación a sí, psiquiatría, ¿no? ¿Qué nos podría sí. recomendar, doctora, en estas cosas puntuales, ¿no? De clínicas. Sí, mira, por ejemplo, ¿qué cosas me ha pasado ahora sí que en la experiencia de ver estos pacientes? Eh, la vez pasada llegó al consultorio una paciente, bueno, en el consultorio fuera del instituto. Llega una paciente que tiene 100 años, entonces ella, bueno, para los que son aquí geriatras, les va a tocar muchas veces, que para cuando llegan con nosotros, todos los pacientes ya de alguna manera tienen un cardiólogo, porque no más. Entonces, pues llegan con nosotros después, entonces me dice, doctora, pues yo ya tengo mi cardiólogo, tengo 20 años con él, pero fíjese que últimamente me ha pasado, la señora con 100 años me dice, últimamente me ha pasado que me canso y siento así como algo, ni siquiera me dijo nada, me dice, siento así como algo, como que se me nubla, como mareo y como ciertos piquetitos, me agito, no puedo dormir, entonces estoy toda la noche, piense y piense y piense, ay no, estoy bien nerviosa y así será el fin del hombre araña. Porque pues obviamente tiene 100 años y pues se preocupa, ¿no? De que estaré bien, estaré mal. Y esta paciente no tiene deterioro cognitivo y ella me dice, y la verdad es que estos síntomas ya se los he dicho al cardiólogo y el cardiólogo solo me da una palmadita en la espalda y me dice, tómese sus medicamentos. De medicamentos realmente solo era algún antihipertensivo, no sé si era losartán o era algo así, y un beta bloqueador. Total, cuando llega conmigo, pues vi los laboratorios, el tipo, ahí va, ella sí me dice, doctora, es que cuando hago así esfuerzo es de que, ay, y apenas me estoy moviendo y me da el mareo, y apenas, me estoy acostando y me da el mareo, y ya no puedo hacer nada, ni regar, ni doblar ropa, o sea, y genuinamente le tuve que escarbar a que si se desencadenaba los síntomas con esfuerzo. Entonces, sí se desencadenaban y a lo mejor no era nada torácico, o sea, genuinamente era nada más así el mareo. Yo a los rotantes siempre les digo, ténganle miedo a la gente que se marea porque es cardíaca hasta no demostrar lo contrario, o sea, o es valvular, isquémica, antihipertensiva o disfunción del nodo sinusal. Entonces, es cardíaca hasta no demostrar lo contrario. Un electro, un holter, un eco no se le niega a nadie y mejor tener la evidencia de que si no es por ahí, ya uno está así de que, ay, bueno, ya, el mareo es de otra cosa, ¿no? Pero yo creo que los síntomas así atípicos que me ha tocado escuchar es eso, mareo, cansancio, sí puede haber delirium. El detalle del delirium es que ahí va. La definición del libro de delirium es un aparición de inatención con un inicio subagudo y un curso fluctuante y que puede acompañarse de un pensamiento desorganizado que tiene ya sea exceso de sueño, que no duerma, que tenga alucinaciones. Entonces, como fluctúa, considero que es difícil identificar si el delirium se asocia con el esfuerzo o no, pero
sí puede llegar a pasar, o sea, que el delirium sea desencadenado, o sea, sí, sea desencadenado por un infarto, ¿ok? Lo que siento así como complejo es que identifiquemos que el delirium sea eso, o sea, desencadenado por el esfuerzo, porque fluctúa. Entonces tendría que haber más cosas asociadas al delirium para que yo pueda decir de que, si es de características como isquémicas, ¿no? Por lo que decíamos, localización, empeora con esfuerzo y mejora con reposo, ¿ok? Entonces, sí puede pasar. Obviamente un paciente que tiene delirium, tenemos que identificar es que me distraje aquí porque dice, en casos de elevación a depresión del ST, ¿qué diagnósticos diferenciales? Ok, diagnósticos diferenciales, pues obviamente puede haber pericarditis, puede haber amiloidosis cardíaca, Takotsubo, que pues es lo que puede haber así como, recordemos, y es que ahí por eso no me quise meter en los coronarios crónicos, haciendo como respeto al tema que solamente era en agudo, pero de diagnósticos diferenciales, uno tiene que identificar si es microvascular o macrovascular y si es funcional o si es anatómico. Y ya es ahí donde uno empieza a pensar que si es por vasoconstricción, que si es por uso de drogas vasoactivas, que si es por ejemplo, algo que no sé si en todas las sedes ven, pero la amiloidosis cardíaca es una enfermedad que prácticamente es de adulto mayor, entonces si alguien tiene que saber, pues es el geriatra. No es una enfermedad tan frecuente, pero pues es una enfermedad donde se deposita el amiloide en el miocardio, entonces digamos que se va haciendo más gordito el miocardio y no perfunde tan bien, entonces puede haber isquemia en estos pacientes, ¿ok? Muchas gracias, doctora. Bueno, hasta aquí agregó ahí un comentario el doctor Aguilar y Méndez. La frecuencia de los síntomas típicos disminuye, bueno, a los 80 años a menos del 23%. Esto también, pues es algo que vemos bastante frecuente, ¿no? Pero, Pues, pero ahí va, es que es ahí donde se hace el reborujado el tema, donde es que si es típico, es que si es atípico. A ver, tiene que tener características que se asocie al esfuerzo y que mejore con reposo. Entonces, eso ya es una característica típica. Entonces, eso es lo que tiene que tener así como en la mente. Si es cierto, la localización puede variar, o sea, variar de que, bueno, a lo mejor no es opresión torácica. Tengo pacientes que dicen, ay, lo siento aquí, aquí, doctora. No es torácico, aquí, pero empeora con esfuerzo y mejora con reposo. ¿Ok? Entonces, el miocardio, pues, no miente. O sea, si hay baja perfusión, por eso la primera diapositiva es así, parece muy sencillita, pero es la más, es como importante. O sea, si baja la perfusión, va a doler la isquemia, o sea, es la isquemia. Va a haber síntomas cuando baje la perfusión. Y la perfusión tiene que tener una relación con el esfuerzo. Entonces, o sea, escárbenle al interrogatorio si los síntomas se asocian al esfuerzo y mejoran al reposo o mejoran con nitratos. ¿Ok? muchas gracias. Por aquí tenemos tiempo para una pregunta más. Eh, Vanessa Becerra dice, excelente ponencia, doctora. ¿Cuándo debe priorizarse un enfoque paliativo sobre uno invasivo en el infarto en el adulto mayor frágil o con demencia Ujú. avanzada? A ver, es que se cortó un poquito el audio en lo primero, Ah, David. sí, ¿cuándo debe priorizarse un enfoque paliativo sobre uno invasivo en infarto en la persona mayor frágil o con demencia avanzada? Ok. Em, digamos que hay artículos, y eso está bien descrito, que la terapia médica óptima, sin necesidad de ser invasivos, o sea, un cateterismo coronario, el tratamiento médico óptimo está más o menos al mismo nivel de eficacia en las personas mayores. Entonces, ok, a lo mejor no le vamos a hacer algo invasivo, pero no le vamos a evitar recibir la terapia médica óptima. Entonces,
vamos a hablar acerca de los pacientes que reciben terapia médica óptima, es estatina, dosis bien, antiagregante, dosis bien, si requiere antianginosos, pues antianginosos. Entonces, no significa que le estemos no dando el tratamiento curativo, porque sí se considera curativo. Entonces, o sintomático, ¿no? También, o sea, el tratamiento antiisquémico y antianginoso es la base del tratamiento, son los dos pilares de tratamiento en el coronario, ¿ok? Entonces, ya hay artículos que mencionan que no necesariamente necesitamos, pues sobre todo en el escenario que están contando, o sea, una demencia avanzada, un paciente a lo mejor muy añoso con demencia muy avanzada, a lo mejor no lo vamos a pasar a cateterismo. Cuestiones también como recursos o que el paciente a lo mejor pues tiene fragilidad extrema, pero no vamos a dejar de darle la terapia médica óptima. O sea, eso obviamente yo sé que como geriatra siempre estamos en el juego de evaluar riesgo-beneficio, de evaluar futilidad, de evaluar encarnizamiento terapéutico, pero algo sí les puedo comentar. Siempre háganlo en conjunto con el cardiólogo, porque también hay pacientes que, pues para la gente que ha rotado en cardiogeria, hay mucha gente muy añosa que digo, ¿cómo sigue viva? Y siguen ahí, porque nadie les ha quitado la terapia médica óptima. Y pues pueden tener unas lesiones tortuosas, pueden ser lesiones, las lesiones en la descendente anterior o en cualquier vaso coronario, si tienen una longitud, por ejemplo, más de 20 milímetros, pues son lesiones súper largas o que esté muy oclusiva, pues va a haber pacientes que aún el hemodinamista te va a decir, no voy a entrar porque es alto riesgo de que se diseque, tiene depósito de calcio, o sea, no se va a poder. Entonces, todos esos pacientes se quedan con terapia médica óptima, pero pues no ha sido así como inferior. Bueno, pues muchas gracias. Estamos ya cerrando, así en Ujú. punto de las 8 de la noche. De verdad, una magnífica ponencia, Mariana. Esto es precisamente el enfoque, digo, el tema es grandísimo, síndromes Sí. coronarios agudos y crónicos, pero aquí lo importante es precisamente, y por eso te busqué cuando platicamos de que, oye, pero no, mira, a Y yo ver, así, pues no. prácticamente No, yo con las mucho cosas, gusto. sí, no las podemos leer, que la elevación, No, se bueno, cortó. muchos rotando en el área de urgencias, bueno, tenemos aquí, pero esta eh, involucro de cardiogeriatría, de la identificación, es punto y aparte. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias a todos por su valiosa participación también y que tengan una bonita noche. Nos vemos en el siguiente curso.